viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Job capítulo 23. Desea abogar su causa delante de Dios. Respondió Job, y dijo: Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de él, y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese, y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente, y no lo hallaré, y al occidente, y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá, y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino, y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó, e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón, y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fue cubierto con oscuridad mi rostro? Dios le bendiga, mis amados hermanos, una vez más en este su programa Raíces. Hoy nos corresponde el capítulo 23 de Job, donde Job aboga por su causa delante de Dios. De eso se trata, ¿verdad? Este capítulo 23, y hay un verso, se ha predicado mucho, se ha enseñado mucho sobre esto, y es, amados hermanos, que nosotros somos probados como el oro. Ustedes saben que el oro, para que sea refinado, tiene que pasar por altas temperaturas, por un fuego muy intenso de muchos grados de calor, para que toda la escoria del oro salga y quede ese oro refinado. Así como el oro es refinado, así también nosotros, también por medio de las pruebas. Y vemos a un Job que en medio de su prueba, en medio de su dolor, en medio de su quebranto, quiere encontrar a Dios. Es decir, a veces, amados hermanos, cuando nos encontramos en medio de la prueba y del dolor, no sentimos a Dios. Pensamos que Dios está muy lejos de nosotros. Y deseamos entonces, como Job deseaba, sentir a Dios, buscar a Dios. Pero hay algo muy interesante en esta palabra, que Job reconoce la soberanía de Dios y que él sabe que Dios está obrando en él, y que Job sabe que Dios conoce sus caminos, que Dios conoce todo de él. Ciertamente sabemos que Dios conocía muy bien a Job. Lo vemos por medio de esta escritura, por medio de esta palabra que estamos aprendiendo, el cual nos dice muy claramente que Dios sabía que Job era un hombre justo, un hombre temeroso de él y un hombre apartado del mal, y que estaba pasando por esa prueba, por ese proceso al cual Dios había permitido en la vida de Job. Como muchas veces, amados hermanos, Dios permite en nosotros pruebas, sufrimiento, dolores, no para destruirnos, sino para refinarnos como el oro se refina, donde Dios va a probar nuestro carácter como se prueba el oro, para que nosotros, amados hermanos, muchas veces en medio del sufrimiento, en medio de dolores y quebrantos, como dice en los evangelios, que a veces por medio de las aflicciones es que vamos a alcanzar, amados hermanos, llegar
allá a la presencia de Dios, nos va a costar, nos va a pasar sufrimiento muchas veces y dolores que tenemos que pasar, porque Dios va a probarnos a nosotros. No nos va a destruir, va a probarnos. Mantenga eso ahí en su mente. Piense en eso que le estoy diciendo. Dios no nos va a destruir, sino que Dios nos va a refinar como se refina el oro. Dios utiliza la prueba dolorosa para probarnos. En el caso de Job, Job está pasando por una prueba dolorosa. Dice el verso 2, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. O sea, sabemos que hay un sufrimiento en Job, hay una batalla en Job. Recuerden, Job no puede entender por qué él está pasando por eso. Pero ahora vemos que en este capítulo 23 vemos a un Job, está ahora más pensante, veo un Job meditando en el Señor, veo un Job que va entendiendo la soberanía de Dios, va sabiendo, va reconociendo que es Dios quien está permitiendo eso en su vida, y que está reconociendo Job que Dios, el Dios que ha permitido esto en él, va más adelante a hacer justicia en él, a terminar. Va a llegar el momento en que eso va a acabar. Eso lo vemos en el verso 14, donde dice: Él pues acabará lo que ha terminado de mí, y muchas como estas hay en él, por lo cual yo me espanto en su presencia cuando lo considero. Tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fui cubierto con oscuridad mi rostro? Job, en medio de su quebranto, en medio de su dolor, en medio de su prueba, va reconociendo la soberanía de Dios, va reconociendo que aquel que ha permitido en él va a acabarlo, y que Dios va a hacer cosas en la vida de Job. Y dice que Job reconoce que Dios hace lo que quiere y no cambia de planes, aceptando que lo que Dios ha dispuesto para él, eso hará. Lo que Dios determina en nosotros, lo que Dios quiere ser con nosotros, Dios lo va a hacer. Y si es pasar por la prueba, si es pasar por el quebranto, si es pasar por la aflicción, el dolor, el sufrimiento, amados hermanos, muchas veces Dios va a hacer eso con nosotros. Por eso, amados hermanos, el creyente, como Job, que era un creyente, Job, que era un temeroso de Dios, va reconociendo en su sufrimiento que Dios está obrando en su vida. Muchas veces, amados hermanos, Dios tiene que trabajar en nosotros para moldear nuestro carácter como cristiano, para moldear nuestro carácter como creyente, como hijos de Dios. Hay muchas cosas que a veces tienen que ser quitadas de nosotros. Muchas cosas que Dios quita en nosotros: el orgullo, la altivez, la arrogancia. Tantas cosas que Dios tiene que quitar de nosotros. Y a veces por medio de pruebas, por medio de sufrimientos, Dios va a hacer estas cosas para moldear, para refinar nuestro carácter como el oro es refinado.
Me gusta mucho ese verso 10 donde dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mira cómo dice, saldré como oro. ¿Cómo sale el oro? Refinado. ¿Cómo va a salir Job? ¿Cómo Job piensa que va a salir de todo esto? Como el oro. Refinado como el oro. Está pasando por un proceso de prueba, está pasando por el fuego, está pasando por el momento difícil en su vida, pero saldré como el oro, saldré refinado, saldré moldeado, saldré con un nuevo carácter, saldré como una nueva criatura en Cristo. Cristo nos transforma, Cristo nos renueva, Cristo nos hace nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas en Cristo. Cristo quien transforma nuestras vidas, que ya no somos aquella persona, ya no somos aquel individuo, ya no somos aquella persona que estaba cabizbaja, derrotada, destruida. Ahora no, ahora, amados hermanos, Cristo ha hecho algo muy grande por ti y por mí. Cristo en la cruz llevó nuestros pecados, amados hermanos, y ha perdonado nuestros pecados, ha transformado nuestras vidas. Pero no, amados hermanos, no significa que no vayamos a pasar por dificultades en esta vida, por pruebas difíciles, por quebrantos y sufrimiento. Y a veces Dios las permite. Dios las permite porque a través de eso Dios va a hacer cosas muy hermosas, muy poderosas en nuestras vidas. Job entendía que él conocía todos sus caminos, toda su vida, conocía todo de él. Job entendía que estaba pasando por la prueba porque él lo estaba probando y que él saldría como el oro. Mis pies han seguido sus pisadas. O sea, Job ha seguido a Dios. Guardé su camino y no me aparté. Nunca hemos visto a un Job que se apartó de Dios. La palabra dice que era un hombre temeroso a Dios. No un hombre que se había apartado de Dios, sino que guardó la palabra de Dios. Dice que guardó la palabra de Dios de su boca más que mi comida. O sea, prefería más la palabra de Dios que su comida, que su alimento. O sea, Job mantuvo una integridad y una obediencia guardando la palabra de Dios más que su propio alimento. Que así hagamos nosotros también. Que guardemos la palabra de Dios en todo tiempo, aún cuando estemos en sufrimiento, aún cuando estemos pasando por la prueba y por el momento difícil. Guardemos la palabra de Dios, atesoremos la palabra de Dios, anhelemos la palabra de Dios más que el mismo alimento. Qué tremenda esta palabra, amados hermanos. Qué integridad la de Job y qué obediencia a Dios, reconociendo a Dios, amados hermanos, en su soberanía. He conocido a muchos creyentes estando en enfermedades terminales. He visto personas esperando el momento de morir. Estoy hablando de creyentes. Y lo he visto, amados hermanos, con gozo. Los he visto esperando ese momento,
para encontrarse con el Señor. Han aceptado la voluntad de Dios en sus vidas. Reconocen la soberanía de Dios y saben que aún en medio, estado aconteciendo, pasando, Dios se está glorificando aún en medio de eso. He visto a hombres y mujeres de Dios sufriendo, pero al mismo tiempo los he visto adorando y glorificando a Dios y aceptando la voluntad de Dios en sus vidas. No renegando contra Dios, no molestos contra Dios, sino dándole gracias a Dios, aceptando lo que Dios está haciendo en las vidas de ellos y reconociendo que en todo Dios ha de ser glorificado. A veces, amados hermanos, no sentimos a Dios cuando estamos en el sufrimiento y en la prueba, pero ahí está Dios. Ahí está Dios y Dios conoce nuestros caminos, Dios nos está probando y Dios nos está refinando como se refina el oro. Dios está probando nuestro carácter. Hay cosas en nosotros, hay cosas en mí, hay cosas quizá en ustedes, hay cosas en muchos de nosotros que Dios tiene que seguir obrando en nuestras vidas. Dios tiene que seguir puliéndonos. Dios nos tiene que seguir pasando por el fuego y por la prueba, amados hermanos, porque ahí es donde nuestro carácter va siendo formado. Es ahí donde vamos conociendo a ese Dios todopoderoso, vamos conociendo su soberanía, vamos conociendo su voluntad, vamos conociendo cuán grande es Dios, amados hermanos, porque cuando tú pasas por la prueba, cuando yo paso por la prueba y pasamos al otro lado, es que ahí es donde comenzamos a conocer a un Dios grande, a un Dios poderoso. ¿Cómo usted va a decir que Dios sana si usted nunca se ha enfermado y no ha experimentado la sanidad? Pero aquellos que se han enfermado y han experimentado la sanidad pueden decir Dios sana. Aquellos que estuvieron caídos, derrumbados, experimentaron la restauración de Dios, hoy pueden decir Dios restaura, Dios levanta. Amados hermanos, ¿por qué? Porque Dios permitió aquel estado en las vidas de ellos. Y ellos hoy pueden reconocer a ese Dios que restaura, a ese Dios que sana, a ese Dios que salva, a ese Dios que perdona los pecados. ¿Cómo tú puedes experimentar el perdón si no fuiste perdonado? Pero hoy tú puedes decir Dios perdona porque experimentaste el perdón de Dios. Hoy tú puedes decir que estás en paz porque experimentaste la paz de Dios. Y cuando Dios, amados hermanos, nos atraviesa por ese campo de sombra, de muerte, de desesperación, de prueba, amados hermanos, y confiamos en Dios. Escuche esa. La confianza en Dios en medio del sufrimiento. Así que confiemos en el Señor, aun cuando estemos pasando por el sufrimiento. Recordemos sus promesas, recordemos su palabra, atesoremos su palabra, deseemos la palabra de Dios más que la comida. Y recuérdense que Dios nos prueba no para destruirnos, sino para refinarnos como se refina el oro. Dios me los bendiga, amados hermanos. Firmes en la verdad, raíces, viviendo en libertad, raíces, firmes en la verdad, raíces.